Bien amigos, este es un sensor que genera muchas fallas en los vehículos Renault. Este sensor viene equipado en el Renault Megane 1, Megane 2, en el Renault Twingo 1, Twingo 2, mejor dicho, en el Renault en todas sus fases, en el Renault Kangoo, Renault Scenic, viene en el Renault Sandero, en el Renault Logan. Prácticamente todos los vehículos Renault vienen equipados con este sensor que estamos viendo ahí. Ese es el sensor CKP o sensor de posición de cigüeñal o captador de volante. Ese sensor se encarga de captar la información de una rueda reductora o rueda fónica que hay en la volante del motor, que tiene unos dientes, una especie de dientes, y este sensor se encarga de captar esa señal, enviar a la computadora, y la computadora, basada en la información de este sensor, genera el avance de encendido, genera la señal de la chispa, genera varios cálculos, para ser más precisos. Las fallas que genera este sensor cuando está molestando su conexión o cuando está molestando el sensor como tal, es que el motor da start pero no arranca, no enciende. Esas son las fallas que genera. Hoy vamos a analizar lo que está pasando con este carro, y es que precisamente da start y no enciende. Entonces vamos a quitar esta bobina, la bobina número 1, y vamos a hacer la prueba dándole start, y para darnos cuenta de que no está tirando chispa la bobina. Pero no tira chispas porque esa señal del sensor está faltante. Al faltar esta señal del sensor, entonces la computadora no va a hacer el cálculo y no va a haber chispa de encendido. Ahí podemos observar. No hay chispa. Por ende, el motor no va a encender. Lo que hice fue que moví la instalación eléctrica, ajusté, moví, le busqué como la forma de que me diera contacto, porque esa precisamente la falla más común, de que uno mueve la instalación eléctrica y vuelve e intenta el start, y ahí sí da chispa y enciende el motor, como lo podemos apreciar en este momento. Porque regresa nuevamente el contacto, un contacto falso que había dentro de la instalación eléctrica, generaba que se fuera la chispa. Entonces lo que vamos a hacer es desmontar el sensor, vamos a bajar y vamos a hacer un mantenimiento a la parte eléctrica, a los contactos eléctricos. Vamos a limpiar, a ajustar bien las conexiones para que nuevamente quede restablecida el circuito eléctrico y la computadora pueda trabajar con la señal del sensor sin ningún problema. Esta es la falla más común: su carro se apaga y no vuelve a encender. Empiece a buscarle por este lado, porque es lo que más molesta en estos vehículos Renault. Como su carro no enciende, le da dificultad para encender, y usted mueve la instalación así como lo hice yo, y ahí sí le enciende, muy probablemente le está pasando lo mismo.
Esta es la resistencia aproximada que debe marcar este sensor captador a temperatura ambiente, estando frío el sensor, por decirlo así. Esta es la resistencia aproximada para que lo tengan en cuenta para un chequeo y poder verificar que el sensor se encuentre en buen estado.